Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de esta parte de la llama del alma. En este sentido, tiene que ver mucho también con la huella del alma. Vamos a hablar entre la huella, la llama y el eco. El eco también ya hablamos del eco del alma, que tiene que ver cómo esta parte de la percepción, cómo lo sientes, cómo lo tenemos, cómo el llamado también implica muchísimo en nuestra alma interior, dijéramos así, o nuestra propia alma, que muchas veces la situación del alma a veces no la tomamos muy en cuenta, no la consideramos. Hemos hablado del eco del alma, que es parte de lo que este sentido, lo que te hace la sensación de tener, de observar, de sentir, de cómo lo tienes. Y el llamado del alma es lo que realmente puedes tener en muchos aspectos, o en muchas situaciones, o en muchas circunstancias. Aquí, en este sentido, es como esta parte de la sensación que tienes interna y que te puede ayudar en muchos sentidos, en muchos aspectos muy importantes. ¿Por qué me dirás? Porque el llamado del alma, que muchas veces nosotros no consideramos o muchas personas no consideramos la importancia de tener esta parte del eco del alma, el llamado del alma, de cómo tú mismo puedes tener esta intuición, de cómo tú mismo puedes hacerle caso a lo que sientes, a lo que crees en cierta forma, y que en cierta forma también la parte del alma te dice que está bien, que está mal, cómo lo sentimos y de qué manera lo hacemos, independientemente que el alma viene siendo como tu parte de que ahí se queda toda la memoria, que ahí todo lo que vives ahí se queda. Es como, a veces les digo, es como una computadora y ahí se queda la memoria de tu computadora, de tu alma, de todo lo que pasas, de todos los sucesos, de tus emociones, de lo que vives en este momento, en el pasado, en el presente y lo que vas a vivir en tu futuro inmediato o corto o largo. Pero aquí es importante que nosotros entendamos que esta parte del alma es muy importante cuando tenemos tanto el eco como la llama, y que después hablaremos también otra parte fundamental del alma, que es como este momento de entenderte a ti. Como dices, el llamado al alma es como esta parte del regreso a casa. Y me dirás, ¿cómo el regreso a casa? No es el regreso a tu casa, sino el regreso a tu interior, de conocerte, de tener esta retrospección interna que muchas veces nos cuesta mucho trabajo como entender, como comprender qué es lo que tenemos que hacer bien o qué tenemos que hacer mal, qué es lo que tenemos que darnos esta parte importante de entender a nosotros mismos, de cómo nosotros lo estamos manejando. Cuando decimos volver a casa es como esta parte interna de reconocerte y aceptarte. Acuérdense que muchas de las cosas que tenemos emocionales o mentales o de algunas cosas que tenemos de las creencias limitantes, no limitantes, pero desde la parte de tus creencias que vas teniendo en toda tu formación, desde la parte de bebé, acuérdense, tenemos las creencias sociales, las creencias personales, las creencias familiares, y que esto de alguna forma también te puede generar la creencia limitante o no limitante, pero también tiene que ver con esta parte que no regreses a tu interior, hacia lo que tú eres, como dices, oye, yo me estoy enfocando a alguien, o muchas veces sucede que te puedes adaptar a una relación, a una pareja, a una situación, a un trabajo, pero no estás siendo tú como esta parte de lo que tú eres. Muchos sentidos es como hacemos más caso a lo que queremos externamente que a lo que queremos internamente. Por eso el llamado del alma es esta parte de decirte, a ver, tienes que regresar a tu esencia, a lo que eres, a la forma que eres y cómo eres una estructura, digamos, emocional, personal, mental, en todos los sentidos. Entonces, cuando tú entiendes esta parte de poder entenderte a ti mismo, pues es este momento de poder llamarte y decir, regresé a casa en el sentido de que ya eres tú, que eres auténtico. Acuérdense que somos auténticos e irrepasables y que esto sucede muchas veces cuando no eh, puede suceder en muchas situaciones, ¿no? Muchas veces no creemos en lo que somos o cómo somos, ¿no? A veces anhelamos ciertas cosas y eso hace que ese llamado lo bloquees en cierta forma, porque anhelas ciertas circunstancias. Yo anhelo estar con a una parte económica, con un trabajo, con algo que sucede, pero tampoco estás manejando como esta parte de intuición, me conviene, no me conviene, quién soy y cómo soy, de qué manera yo lo puedo desarrollar, y tengo que manejar mis expectativas y no expectativas y reconocerme a mí mismo.
Porque una de las cosas que siempre les puedo decir como seres humanos, que a nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que somos y cómo somos. Es reconocerte la capacidad que puedes tener en muchos sentidos, si lo manejamos laboralmente, que eres capaz de hacerlo. A veces es como esta parte de la autoestima que también no te deja cuando no entendemos como el llamado del alma, es cuando no entendemos nuestra propia emoción, nuestro propio sentir, nuestra propia causa o cauce, digamos así, por dónde vas, de qué manera vas guiándote, de qué manera vas como formándote y de qué manera las cosas pueden suceder cuando eres consciente que eso pase, pero cuando eres inconsciente, pues no te das cuenta de las cosas que pueden ser. Y muchas veces sucede que también dices, ay, esto hice, esto no hice, no me di cuenta, no tomé importancia, no hice las cosas como tenía que hacer. A veces eso es una parte muy importante que nos cuesta como muchas partes, ¿no? En esta parte de a veces hasta ser resilientes tiene que ver con el llamado del alma. Y a veces no lo entendemos de esa forma, lo entendemos que tenemos que hacer como tener un autoconocimiento o tener la aceptación o tener esta parte de conocerme y reconocer lo que soy, pero no te estás reconociendo en un llamado del alma, en este sentido, decirte, a ver, yo tengo mi retrospección, ¿qué tengo que hacer? Cuando haces una retrospección personal, por muchas circunstancias, si tú tuviste un sufrimiento emocional o un sufrimiento laboral o una pérdida, digamos así, emocional, de amor o trabajo familiar o tu entorno o de ti mismo, es cuando esta parte es como cuando tienes este sentido de emocional que no entiendes y que te cuesta mucho trabajo porque estás en una depresión, porque no estás reconociendo, porque te cuesta mucho trabajo entender lo que pasó. Si alguien está en este proceso es encontrarte a ti mismo para reconocer tu llamado. Si tú estás en un proceso emocional de una pérdida que sea, que te sientes en depresión o que te sientes en autoestima baja o que te sientes que no estás enfocado en lo que tienes que enfocarte, es cuando tienes que entender esta parte de tu llamado del alma. Es como tu interior, es como tu interno, es como decir, a ver, estoy bien, estoy mal, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. De ahí forman todas sus creencias limitantes o no limitantes, qué es lo que yo creo, qué es lo que no creo desde el aspecto de creencias, no desde el aspecto emocional de decir, ah, bueno, las cosas pueden suceder por esto y esto, sino desde el aspecto de cuál es mi creencia negativa, decir, a ver, no puedo hacer esto. Y cuando ese es tu llamado al alma, es decir, sí lo puedo hacer cuando yo me reconozco a mí mismo de lo que estoy haciendo. Cuando realmente entiendes esta parte y porque a veces nosotros mismos nos flagelamos también, es un sentir negativo, digamos así, el que no entiendes es decir, ah, pues estoy en mi estado de confort, las cosas no están pasando, prefiero ser un hombre o una mujer sufrido o sufrida, que las cosas están sucediendo. A veces quieres competir también con alguien más, a veces la competitividad con alguien también hace que no tengas ese llamado. Porque lo que tú quieres es ser una competencia de la otra persona y eso significa que no tienes una creencia personal o que te está costando mucho trabajo en tener tu identidad personal. Que es como esta parte de tener tu identidad, es como tener el llamado, es decir, a ver, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, me reconozco mis defectos, mis virtudes, soy una persona que no soy perfecta o perfecto, porque nadie es perfecto, y acuérdense que lo imperfecto es perfecto y lo perfecto es imperfecto. Entonces, tú no eres tú eres un ser humano que tiene ciertas cualidades positivas y negativas y que tienes que reconocer esta parte. Cuando tú reconoces lo que eres bueno y lo que eres malo, que en qué me estoy equivocando, qué hice mal, qué decisión tomé mal, qué decisión no pude haber tomado, por qué lo hice, para qué lo hice y qué circunstancia me llevó a esto. O por esta causa-efecto de la ley causa-efecto podemos tener una consecuencia y puedes tener un karma. Pero también es cuando dices, a ver, quiero entender qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Y esta parte de anhelarte a ti mismo muchas veces no lo entendemos. Por eso el llamado al alma no es como muy común que mucha gente lo entienda o como no es muy común que la gente lo hable. Porque es más fácil decir, es que tú, tu alma, tu inconsciente, consciente, te dice y haces, y entonces nos manejamos en lo espiritual y entonces te enfocas en esta parte, porque una de las cosas también que hace como el llamado, no es que sea un llamado en el sentido espiritual, pero sí reconectarte contigo mismo en tu espiritualidad personal.
No es que hables con ángeles o que veas cosas o que sientas, sino tu espiritualidad interna. El cómo te reconoces, el cómo te ves, el cómo ves tu aura, el cómo te sientes, el cómo tu energía misma la estás emanando en positivo o negativo. Y esto nos cuesta como mucho trabajo como comprenderlo. Porque dices, bueno, todo el mundo te puede hablar del mundo espiritual y te pueden decir muchas cosas, pero aquí lo más importante es reconectarte contigo mismo para tener ese llamado. Y ese llamado es como lo que les digo, es como regresar a casa internamente. Decir, a ver, ¿qué estoy bien? ¿Qué estoy mal? ¿Qué una retrospección que tengo que hacer internamente? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué no me he equivocado? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? Soy perfecto, pero lo imperfecto es imperfecto y lo imperfecto es perfecto. Entonces, muchas veces sucede que nosotros tenemos esa conciencia de poder ser claros con nosotros mismos, o sea, como esta parte interna. Por eso cuando tienes el eco del alma que dices tu intuición, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo me lo está diciendo? Existe el llamado. Es decir, a ver, sí me está diciendo esto, pero tengo que entender desde la parte interna de mí cómo lo estoy haciendo y de qué forma lo estoy haciendo. Si no te cuesta mucho más trabajo como entender o comprender o cómo lo puedes hacer de alguna forma. Todos pueden hablar del alma y te pueden decir muchas cosas y el alma te dice y el alma hace y el alma siente. Por supuesto que siente, porque acuérdense que todo lo que tenemos nosotros en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos se quedan grabado en el alma. Entonces, esta parte importante de decir, a ver, ¿cómo soy yo? ¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué no me he equivocado? Si mi autoestima me está manejando en la baja, si estoy bien, si no estoy, si estoy en depresión, si estoy mal, si no estoy enfocado, si me estoy haciendo una flagelación personal, ¿no? Estoy en un estado de confort, que todo pasa, que vivo por vivir. Acuérdense que muchas veces les digo que hay muertos vivientes, que vives por vivir, estás por estar y sientes por sentir, pero no estás consciente de lo que estás haciendo porque entonces no estás internamente en la conciencia interna del llamado interno del alma. Y es esta parte, me dirán, a lo mejor es complicado entenderlo, pero es como esta sensación o esta situación de decir, soy consciente de lo que estoy haciendo mal y soy consciente de lo que estoy haciendo bien. Cuando tienes esta retrospección interna, ¿no? Que dices muchas veces puedes decir, oye, es que yo me fui a un retiro y entonces me conocí. Tú te conoces como eres, positivo y negativo. Te conoces de tal forma que puedes desarrollarte en muchos aspectos personales, laborales, sociales, familiares, en todos los sentidos. Pero cuando tú tienes ese anhelo de reconstruirte internamente, es reconocerte lo que estás haciendo bien y reconocer lo que estás haciendo mal. Entonces ahí vas cambiando muchos aspectos, muchas cosas y eso te ayuda en muchos sentidos. Si no, nos cuesta mucho más trabajo ese reconocimiento interno. Acuérdense, una de las cosas muy importantes que muchas veces les he dicho, que tienes el autoconocimiento, sí, pero te tienes que conocer real. Tienes la aceptación emocional y tengo que aceptar lo que está sucediendo y cómo está sucediendo y por qué está sucediendo. Y estas preguntas es muy importante decirte por qué y el para qué suceden ciertas circunstancias en tu vida. O para qué y por qué estoy así, o por qué y para qué me está pasando esta situación, o por qué, para qué tomé esta decisión. Esas son preguntas que nunca nos hacemos normalmente. Nos cuesta como mucho trabajo hacer la parte de la conciencia interna, decir, ah, sí, ok, y tu conciencia interna es como es el llamado del alma, tener el conocimiento de aceptación en lo que te equivocas y no te equivocas, en lo que estás bien, en lo que estás mal, en cómo yo puedo forjarme a mí mismo en muchos sentidos y cómo lo puedo hacer en muchas maneras. A veces te puede costar mucho trabajo como hacerlo, no hacerlo, aceptarlo, no aceptarlo, porque esta manera de reconocerte nos cuesta mucho trabajo. Y no hablamos del ego, porque el ego es parte fundamental que te puede limitar a muchas situaciones. Es que yo, ya saben que el yo puedo, yo soy, yo estoy. Entonces, mi ego, yo no hablo del ego espiritual y el ego que todo el mundo quiere matar porque es parte de nosotros, sino es este ego que no te permite reconocer lo que estás haciendo bien y el tener ese llamado interno del alma. El llamado del alma diciéndote, a ver, te estás equivocando, no estás bien
o no, si lo estás haciendo bien. Y a veces cuando dices, ay, lo estoy haciendo bien, palomita para mí, las cosas están funcionando, las cosas están fluyendo de alguna forma. Entonces es como este anhelo interno que muchas veces quieres, pero que no reconoces en muchos sentidos, porque nos cuesta mucho trabajo. Acuérdense que el ser humano es como muy complejo, muy complicado, a veces es difícil, a veces es como nos flagelamos y estamos en nuestro confort porque así queremos estar y es como la parte negativa que tenemos en muchos sentidos. Sin embargo, tenemos que ver esta parte de tener la conciencia interna de saber lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. De que esta manera o esta forma de poderlo hacer nos cuesta trabajo, por supuesto, porque es cuando entra ahí el ego o entra esta parte de tu depresión o entra esta parte de tu ansiedad también, que no te permite como tener esta parte interna de retrospección, decir, a ver, ¿qué me equivoqué? O sea, ¿cuál es mi llamado que me está haciendo el alma? ¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué no me equivoqué? ¿En qué las cosas pueden fluir o no fluir? ¿Estoy haciendo bien? ¿Me reconozco mis habilidades? ¿Reconozco lo que me equivoqué? ¿Reconozco mis decisiones, buenas y malas? ¿Reconozco lo que soy y reconozco lo que estoy y cómo estoy? Cuando eso sucede, entonces las cosas como que van cambiando para ti, porque entonces vas teniendo una retrospección y ese llamado te dice, a ver, te equivocaste en eso, ¿qué puedo modificar? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cómo lo puedo hacer y de qué manera lo puedo hacer? Porque eso nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Es como, es más fácil decirle a alguien, ¿sabes qué? Te equivocaste, o decirle a alguien, la regaste, por ahí no era, tu decisión fue mal, pero tú no estás reconociendo esas decisiones. Y cuando tú reconoces en qué te equivocaste o no te equivocaste, es cuando el llamado al alma te está diciendo, oye, hey, te está tocando como la misma puerta que tú mismo estás cerrando. Es decir, a ver, hazme caso, te estoy hablando. Por ahí no es, o sea, tienes que entender que tu decisión o tu emoción o tu depresión es por un sentido, una circunstancia que está pasando y reconocer esa parte. Por eso es como esta parte de retrospección interna, cuando lo haces, es como, ah, sí es cierto, me equivoqué. Entonces, me están diciendo internamente que te equivocaste o me están diciendo internamente que vas muy bien. Son las dos cosas. Acuérdense que somos duales y que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Pero cuando tú tienes el llamado interno de tu alma, o el llamado del alma más bien, es esta parte de decirte, a ver, ¿en qué estoy haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo bien? Si estoy haciendo las cosas bien, entonces voy por buen camino, ¿no? Como que tú mismo vas fluyendo, como que las cosas se van dando, como que todo te ponen, dijéramos, se te abre el camino y las cosas pueden suceder más fáciles porque estás reconociendo en qué te equivocaste, pero también estás reconociendo en qué no te equivocaste. Y entonces, acuérdense que nadie es perfecto en esta vida, nada, pero sí reconocer qué decisión no tomaste bien o qué decisión tomaste bien. Y nos cuesta mucho trabajo porque a veces una de las cosas que podemos hacer o entender es cómo yo internamente puedo tener este llamado del alma. Una de las cosas importantes pues es la meditación, que unos meditan, otros no meditan, saben, otros no conocen. Pero es como cuando te dicen, a ver, la meditación es no pensar en nada, relajarte, estar tranquilo o tranquila y hacer como esta parte de interno, ¿no? Y es como este sentido de poder llamarte alma. Incluso cuando estás en la meditación, le puedes preguntar a tu alma, mi llamado del alma, ¿estoy haciendo bien o me estoy equivocando? Y la respuesta las vas a tener, porque eso te llega como mental muchas veces. Entonces dicen, no, no lo estás haciendo bien, o te dan las señales correspondientes, decir, no, no está por ahí, o sí está por ahí. Entonces es como este sentido importante de hacerlo, pero una de las cosas que somos un poco negativos en muchas circunstancias o en muchas situaciones, el ser humano, acuérdense que es muy complicado, y es, pues te haces el boicot automáticamente, no crees en ti por tus creencias limitantes, pero también por las creencias sociales que vas teniendo o las creencias familiares o las creencias que te hacen generarte, decirte, tú no eres capaz de hacerlo, tú eres una persona que eres muy tonto y entonces las cosas no fluyen. Entonces dices, sí, sí, es cierto, soy tonto. O soy, ay, sí, es cierto, las cosas no las estoy haciendo bien. Entonces, desde esas creencias negativas, también no estás escuchando al llamado del alma, porque nos cuesta mucho trabajo.
Entonces, cuando tú dices, a ver, mis creencias que no me están permitiendo avanzar, porque entonces tengo esta parte del chip interno de decir, es que no lo puedo hacer, es que no soy capaz de hacerlo, es que yo, una persona como tal, no lo puedo lograr de tal forma o tal manera. Entonces, esta parte es como, esta parte negativa, digamos así, es que no te deja tener ese llamado, ¿no? El estado de confort, tus creencias, no, creencias limitantes, tus creencias familiares que te dicen del no, no puedo, no soy, no estoy. Acuérdense que el no puede también ser el sí, pero el no de no soy importante, el no soy capaz de hacerlo, el no soy como que yo, como una persona humana, pueda lograr lo que necesito lograr. Entonces, cuando tienes todas estas factores, ¿no? Desde tu autoestima también baja, que no estás bien, que tienes crisis de ansiedad, o que tienes circunstancias, o que tienes un día que no está bien, y entonces eso tampoco te permite tener como esa conexión interna. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar de alguna otra forma? Es conectándote internamente. Eso lo puedes hacer en una meditación, que estés tranquilo o estar tranquilo, escuchar la música que a ti te gusta y entonces tener esta retrospección interna. Uno de los arcángeles que te puede ayudar como este llamado del alma es el arcángel Uriel. Me va a decir, pues el arcángel Uriel no es tanto así, pero sí tiene que ver con el alma y mucho. Y el arcángel Uriel te dice, si tú conectas con tu alma, con tu interior, con tu llamado interior del alma, conectarás con tu parte personal, tu mentalidad, tu emoción, tu pensamiento. Creerás en lo que eres y en lo que tienes, lo que eres capaz de hacer y lo que eres capaz de lograr. Si entiendes tu llamado al alma, entenderás todo lo que te puede pasar. Entonces lo que dice él es eso. Tienes que tener como esa conciencia, decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿No? Y a veces unos les puede ayudar a escribir también, a otros no, ¿no? Una de las cosas que les puede ayudar en ese sentido es relajarse, cierran sus ojos y van a decir lo siguiente. Entiendo mi llamado del alma para que me diga lo que estoy bien y lo que estoy mal. Entiendo mi llamado del alma para que me dé la respuesta que necesito tener. Entiendo mi llamado del alma para que me dé la paz, la serenidad, la tranquilidad, fluir como tengo que fluir y estar como tengo que estar. Que las cosas se den para que todo pueda llegar. Si hacen eso, entonces lo último que van a decir es gracias. Y van a ver que a lo mejor es interno, ese un poquito de meditación o ese dicho que les acabo de decir, les va a ayudar como a conectarte contigo. O puedes llamar otro sentido, que puedes estar muy relajado y dices, me conecto con mi llamado del alma. Así puedes estar tranquilo, cierrar tus ojos o como estés y nada más dices, estoy conectado con mi llamado del alma que me da la sabiduría y la inteligencia de entenderme a mí mismo para que yo pueda fluir. Entonces también eso les puede ayudar mucho. Entonces vas a conectarte contigo. Entonces cuando lo sientas, conectas contigo mismo en muchos sentidos, en muchos aspectos. A veces te cuesta trabajo, porque digamos que es normal tener esta conexión interna, porque nos cuesta. Acuérdense que nos cuesta, porque no tenemos esta retrospección personal de conectarnos con nosotros mismos. Entonces, conéctate contigo, tu consciente, tu inconsciente, tu emoción, tu pensamiento, tu palabra, y entonces conéctate con lo que tú tienes y eso te va a ayudar muchísimo para entenderte a ti y entonces ver que estás bien, que estás mal, en que te equivocaste, en que no, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar y qué puedo fluir o no puedo fluir. Entonces es creerte en ti porque tú vales como persona, como ser humano. Si crees en ti, creas en todo lo demás y el llamado del alma saldrá. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.